que ocurre la ovulación. Y pues bueno, si llega a tener actividad sexual, pues bueno, es como se va a llevar a cabo. Entonces, acuérdense ustedes que mi ovocito se libera en el día 14. Todavía no termina lo que es la segunda división meiótica. Llega el espermatozoide a nivel de lo que es el tercio medio de la trompa. Pues bueno, uno va a ser el que va a penetrar mi zona pelúcida para meterse a mi membrana citoplasmática y entonces deje lo que son la información genética tanto del hombre, del papá, como la de la mamá. Y pues bueno, mi ovocito termina mi segunda división meiótica y entonces empieza lo que es la intercalación de información genética tanto del hombre como de la mujer. 23 del hombre, 23 de la mujer. Del hombre puede ser X o Y, 22 y X o Y, que va a dar origen a lo que es al sexo. Y en la mujer son 22 pares y la otra que es X, para formar las 46 cromosomas que son los que nos van a generar lo que son el desarrollo y el crecimiento de la misma. Cuando estas alteraciones genéticas, ya sea que no dé toda la información genética el hombre, la mujer o que tengamos alguna alteración, pues desde aquí entonces se empieza a tener una división y empiezan a generarme los diferentes tipos de anomalías. Y pues bueno, una vez que se fusionan, empiezan a dividirse y va a formar a lo que es la fecundación, va a dar origen a lo que es el cigoto. Y acuérdense ustedes que estas células van teniendo lo que es una división, primero 2, luego 4, luego 8, luego 16, luego 32. ¿Ok? Y estas células se van uniendo, van teniendo una unión entre ellas mismas y estas células se van a llamar blastómeras. Al inicio, aproximadamente hasta las 30 horas o antes, entre el segundo y tercer día. Estas blastómeras se van a condensar unas con otras para dar origen a mi mórula, ¿ok? ¿Y por qué se le da el nombre de mórula? Porque tiene la forma de una mora, que aproximadamente tenemos de 12 a 30 blastómeras, principalmente en la misma. Y pues bueno, mi mórula sigue dividiéndose y van a empezar a formar se van a concentrar estas células en una parte, unas que se le va a llamar masa celular interna, que va a dar origen a mi embrioblasto, y unas células que se llaman masa celular externa, que me va a dar origen a mi trofoblasto, ¿ok? Y pues bueno, de esta mórula va a pasar el nombre a blastocisto. ¿Por qué? Porque van las células que son las más celular externa, se van a concentrar en la periferia y pues bueno, este blastocisto va a tener las células en la parte externa y en la parte intermedia vamos a tener una cavidad que se va a llamar cavidad blastocística. Estamos hablando que estamos en el día 4 o 5 de mi fecundación. Estamos en mi primer semana. Entonces tengo mi óvulo, llega el espermatozoide, intercalan información unas con otras y empiezan a dividirse. 2 células, 4, 8 respectivamente. Y acuérdense ustedes que de 12 a 30 blastómeras van a formar lo que se le llama mórula. Y esta mórula posteriormente se empiezan a dividir para formar una masa celular interna que va a dar origen a mi embrioblasto, que va a estar en esta parte, y otras que son masa celular externa, que las células se encuentran en la periferia y en la parte intermedia se va a llevar cavidad blastocística. Y pues bueno, aquí tenemos dos líneas celulares, ¿sí? Tenemos dos polos que se le llama polo embriónico y polo anembriónico. Estamos en el día 4 o 5 aproximadamente y mi masa celular externa, acuérdense ustedes que la tenemos acá, que es la periferia de mi blastocisto, va a dar origen a mi trofoblasto. Y el trofoblasto se van a originar principalmente lo que va a generar o va a formar la placenta, que nos va a generar, obviamente, que nos va a nutrir a mi embrión posteriormente. Y mi masa celular interna que se compactó hacia un polo del blastocisto
va a dar origen a mi embrioblasto. Y este embrioblasto, pues obviamente también se va a empezar a dividir. Y aquí yo tengo mi cavidad blastocística. ¿Ok? Estamos en el día 4 a 5 y bueno, empiezan a dividir. Aquí tengo yo mi embrioblasto de amarillo, tengo yo en la parte externa mi trofoblasto y empieza a llegar en el día 6 o en el día 7 a mi endometrio para que llegue a implantarse en el mismo. Entonces vamos a encontrar en esta parte 3 líneas celulares. Tengo yo mi embrioblasto, tengo mi trofoblasto y mi trofoblasto llega a anidarse a mi endometrio. Estamos hablando en el día 6 o en el día 7 de mi fecundación. Si lo traspolo el inicio de la menstruación, estoy hablando que estoy en el día 20 o en el día 21 de mi menstruación. Y pues bueno, estas dos líneas celulares, que el embrioblasto, trofoblasto, se empiezan a dividir también. Entonces mi embrioblasto se va a dividir en dos. Una que se llama hipoblasto, que se encuentra abajo, epiblasto, que se encuentra arriba, unida a mi trofoblasto. Mi trofoblasto también se empieza a dividir en otras dos líneas celulares. Entonces, aquí tengo yo mi ovario, tengo mi folículo de Graf, ocurre la ovulación, ¿ok? Todavía no termina mi segunda división meiótica, llega el espermatozoide, lo fecunda, penetra la zona, llega a mi, o lo que es a mi, óvulo, y pues bueno, penetra, se intercala la información genética y empieza lo que es la formación del cigoto y empieza la reproducción celular, que se llaman blastómeras, y que estas blastómeras se van a dividir en 2, 4, 8 y aproximadamente lo que es en el día 30, ¿sí? En el día 30 al tercer día se van a dividir más para dar origen a la formación de la mórula. Y bueno, la mórula, acuérdense ustedes que se van a dividir en dos líneas celulares, la masa celular externa, que va a ser mi periferia, y una masa celular interna que me va a dar origen a mi embrioblasto. Llega en el día 6 o en el día 7, llega a mi embrión y empieza a anidarse en el mismo. ¿Ok? Estamos terminando mi primer semana de la fecundación. ¿Ok? Pasamos a mi segunda semana de la fecundación. La segunda semana también se le llama la semana de los dos. Y pues vamos a ver por qué. Aquí tengo yo mi embrioblasto, también llamado disco bilaminar. ¿Por qué? Porque tengo dos líneas. Mi epiblasto que está arriba y mi hipoblasto que está abajo. Entonces, mi epiblasto empieza a tener un crecimiento entre el epiblasto, ¿sí? Entre estas mismas, para formar una cosa que se llama cavidad amniótica. ¿Ok? Mi epiblasto va a dar origen a esa cavidad amniótica. Mi hipoblasto empieza a reproducirse y empieza a ocupar la parte interna de mi trofoblasto, que en este día mi trofoblasto ya se empezó a dividir en dos líneas celulares. Citotrofoblasto, que son células cuboidales que tienen membrana celular, que tienen más o menos un núcleo semejante, y estas citotrofoblastos se empiezan a migrar y empiezan a diferenciarse, pero pierden su membrana celular, ¿sí? Se empiezan a tener las alteraciones de su núcleo y pues obviamente me van a dar origen a otra línea celular que se llama sincitiotrofoblasto. Entonces ya se dan cuenta cómo mi trofoblasto se empieza a dividir en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Mi embrioblasto se divide en dos, en epiblasto y en hipoblasto. Mi epiblasto ya empezó a migrar, mi hipoblasto también empieza a ocupar la parte interna de mi citotrofoblasto. ¿Ok? Y aquí tengo yo el endometrio, cómo empieza mi embrión a anidarse dentro del mismo,
¿sí? Y cómo va envolviendo el endometrio a mi embrión. ¿Ok? Estamos en el día 8. En el día 9, ¿qué aparece en el día 9? Aquí mi hipoblasto ya cubrió el resto de mi citotrofoblasto. Y pues bueno, este hipoblasto va a cambiar de nombre, sobre todo en la unión con mi citotrofoblasto, y va a dar origen a la membrana exocelómica. Esta parte externa se va a llamar membrana exocelómica. Y aquí yo tengo mi hipoblasto. ¿Ok? Aquí el citotrofoblasto empieza a tener mayor crecimiento y empieza a tener digitaciones hacia mi endometrio para dar origen a mis vellosidades primarias, placentarias primarias. En mi sincitio trofoblasto empiezan a aparecer vacuolas o también llamadas lagunas trofoblásticas, ¿sí? En la cual se van a llenar de capilares y estos capilares se van a fusionar con los sinusoides maternos para formar la circulación uteroplacentaria. En el día 9, el endometrio casi cubre por completo mi embrión. Y pues bueno, ese casi por completo no es el 100%. Entonces aparece un coágulo de fibrina para taparlo de forma adecuada a mi embrión. El endometrio en este sitio empieza a ponerse edematoso por la presencia de agua, por la presencia de glucógeno, que va a servir como nutrientes para mi embrión en estos días mientras no tenga la circulación uteroplacentaria. ¿Ok? Estamos en el día 9 aproximadamente. En el día 11 y el día 12, las lagunas trofoblásticas se llenaron de capilares, ¿sí? Y aparecen los sinusoides maternos que se van a fusionar con las lagunas trofoblásticas para que empiece lo que es la circulación materno-fetal. Mi citotrofoblasto empieza a tener las digitaciones más prominentes para formar las vellosidades placentarias primarias, porque de ahí aparecen las secundarias y terciarias que son de mayor tamaño. Y bueno, ¿qué pasó con mi membrana exocelómica? Aquí la tenía yo, acuérdense ustedes, aquí ya tengo mi membrana exocelómica. Bueno, esta membrana exocelómica empieza a dividirse, empieza a tener un crecimiento en la parte intermedia de vacuolas, ¿sí? En la cual me van a formar entre estas dos líneas celulares una cosa que se le llama cavidad coriónica. Y pues bueno, esta cavidad coriónica tiene dos líneas celulares, una interna que se llama mesodermo esplanopleuritíco y una externa que se llama mesodermo somatopleurítico. Y este tiende a tener mayor crecimiento. El mesodermo somatopleurítico empieza a cubrir casi todo mi epiblasto, ¿sí? Mi mesodermo esplanopleuritíco, y en el sitio donde se encontraba mi epiblasto, ¿sí? Empieza a tener un engrosamiento para dar origen a lo que es mi pedículo de fijación, y ese pedículo de fijación va a dar origen a mi cordón umbilical. ¿Ok? Entonces aquí mi mesodermo esplanopleuritíco empieza a tener mayor crecimiento que el somatopleurítico empieza a tener mayor crecimiento que el esplanopleuritíco, y este se ve como si quedara del mismo tamaño porque tiene mayor crecimiento el externo. ¿Ok? Y pues bueno, estamos en el día 13. En el día 13, si se dan cuenta, mi mesodermo esplanopleuritíco casi se quedó del mismo tamaño, pero mi mesodermo somatopleurítico creció. Y esta parte intermedia, lo que se le llamaba la cavidad coriónica, pues bueno, se vuelve más grande. Y pues bueno, aquí en este sitio, ¿sí? En la parte interna de mi mesodermo esplanopleuritíco, quedó una cavidad que se le llama saco vitelino secundario, que anteriormente fue el primario, ahora se vuelve secundario. Aquí tengo mi cavidad amniótica y aquí
mi mesodermo somatopleurítico se engrosó para dar origen al pedículo de fijación. Algunas veces esta cavidad coriónica puede quedar vestigios o quistes que se llaman quistes de Heuser. Estamos en el día 13. Fíjense cómo mis lagunas trofoblásticas ya que casi están cubiertas por capilares y empiezan a fusionarse con los sinusoides maternos. Y en esta parte, sobre todo a nivel de lo que es el endometrio, que es donde cubrió el embrión, algunas veces estos capilares se pueden erosionar en el día 13 o en el día 14 y pueden generar un sangrado transvaginal. Y pueden confundir a mi paciente, ¿sí?, como si fuera su menstruación. ¿Qué quiere decir? Estamos en el día 14 de la fecundación. Si lo traslapamos con su menstruación, estamos en el día 28, que es casi su periodo que va a tener el sangrado de la menstruación. Y por eso muchas de las mujeres se llegan a confundir y a veces no se dan cuenta de que están embarazadas. ¿Ok? Por la erosión principalmente de estos capilares a nivel del endometrio. Y estamos terminando casi mi segunda semana de gestación. Entonces también llamada semana de los dos. Porque tengo dos polos, un polo embriónico y un polo anembriónico. Aparecen dos líneas celulares, epiblasto y el hipoblasto. Aparecen dos cavidades, el apnios, cavidad amniótica y saco vitelino. Y aparecen dos líneas celulares de mi mesodermo, entonces, que se llama mesodermo somatopleurítico y mesodermo esplenopleurítico. Estamos terminando la segunda semana de gestación. Por eso se le llama la semana de los dos o también de disco bilaminar. Aquí tengo yo el mismo ejemplo. Aquí tengo yo el crecimiento y lo que es mi pedículo de fijación. Aquí yo tengo ya cubierto casi todo el embrión, mi cavidad amniótica, mi epiblasto, mi hipoblasto, mi sacro vitelino definitivo o secundario, ¿ok? Y aquí como mi sincitio trofoblasto empieza a crecer para formar las vellosidades placentarias primarias, las lagunas trofoblásticas que ya están casi cubiertas por capilares y se van a fusionar con los sinusoides maternos para formar la circulación útero-placentaria. El mismo ejemplo donde tengo mi pedículo de fijación y en esta parte aparece un engrosamiento de mi hipoblasto donde estas células van a tener mayor crecimiento y mayor desarrollo, que se le va a llamar placa precordal. Les comento esto, placa precordal, porque la voy a mencionar más adelante. En esta placa precordal, ¿sí?, va a ser también inductor de lo que es el crecimiento de mi cerebro anterior e intermedio. Esta placa precordal también va a dar origen a mi estomodeo o mi membrana bucofaringea, que va a ser la boca más adelante. ¿Ok? Y estamos terminando mi segunda semana de gestación disco-bilaminar o también llamada la semana de los dos. Y vamos a pasar a la tercera semana de gestación, también llamada de gastrulación. En esta semana de gestación, también llamada gastrulación, vamos a encontrar principalmente dos cosas. Una, la aparición de mi tercer, ¿sí?, línea primitiva, que va a ser el mesodermo, ¿sí?, y la aparición de mi línea primitiva y de mi nódulo primitivo. Esto es lo que va a aparecer principalmente entre la tercera semana. Y pues bueno, aparece mi surco primitivo o línea primitiva y mi fosita primitiva. Y pues bueno, ¿qué pasa? Esta es mi tercera semana. Aparecen las tres carpas germinales. Ectodermo, que viene del epiblasto, endodermo, que viene del hipoblasto, y aparece la tercera línea germinal, que es el mesodermo. Aquí yo tengo también la línea primitiva en esta parte y tengo mi nódulo primitivo. Y bueno, la línea primitiva, ¿cómo se forma?
aparece por la migración de células del epiblasto entre el epiblasto y el hipoblasto. Estas células se empiezan a meter unas con otras y es precisamente por varias sustancias que se van a producir en la línea primitiva, ¿sí? Como es el nodal, es una sustancia que va a generar el crecimiento del epiblasto entre estas dos líneas para formar la tercera línea germinal, que es el mesodermo. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí tengo yo mi línea primitiva, mi fosita o nódulo primitivo, que es un poquito más prominente, y aparece la tercera línea germinal de células. Entonces, mi hipoblasto va a dar origen a mi endodermo, mi epiblasto va a dar origen a mi ectodermo y la intermedia que va a ser mi mesodermo. Y mi mesodermo, pues obviamente va a empezar a tener un crecimiento lateral y anterior, ¿ok? Que va a dar origen a mi mesodermo paraxial, intermedio y lateral. Y pues bueno, este mesodermo va a tener un crecimiento gracias a diferentes sustancias que se van a formar en mi nódulo primitivo y en mi línea primitiva, como es el endodermo vascular anterior, como es la proteína morfogénica de hueso, como es gosecoid, cordina, folistina, que van a ser los inductores de mi mesodermo para dar origen a los diferentes tipos de estructuras. ¿Ok? Y pues bueno, aquí aparece mi línea primitiva. Mi línea primitiva me va a servir en la tercera semana como referencia para saber cuál es la parte caudal, que es donde está la línea primitiva, y donde no está la línea primitiva va a ser la parte cefálica, para dar origen, ¿sí? Principalmente a la mayor parte de mi sistema nervioso central. Entonces, en mi línea primitiva les dije yo que se empiezan a producir diferentes tipos de sustancias. Y estas sustancias van a tener efectos sobre otras células para el crecimiento de mi mesodermo intermedio, lateral, ¿sí? Intermedio paraxial. Y estos me van a generar los ejes de mi embrión, que va a ser en la cuarta semana, que se le llama señalización, que es el crecimiento de los diferentes ejes de mi embrión. ¿Ok? Pero hasta ahorita solamente estoy en la tercera semana, que aparece la tercera línea germinal, que es el mesodermo, y la aparición de mi línea primitiva y mi nódulo primitivo. ¿Ok? Entonces estoy terminando mi tercera semana de gestación. ¿Qué pasa con este mesodermo? Bueno, este mesodermo empieza como a concentrarse más en la parte media con el hipoblasto, o hoy llamado ya endodermo, y este mesodermo empieza a compactarse un poco más para formar la placa prenotocordal, que va a dar origen más adelante a mi notocorda. Estas mis células que se concentraron cerca de mi hipoblasto se van a concentrar ahora en la parte media para dar origen a mi notocorda. Y mi notocorda no son más que células que se encuentran en forma de tubo, bueno, que se concentran y formando un tubo que va de mi fosita primitiva hacia la parte cefálica, que se va a fusionar con mi placa precordal, ¿ok? Y esto es gracias a las sustancias que se van a formar en la línea primitiva. Entonces, estas sustancias me van a dar origen a los ejes de mi embrión. Entonces, aquí mi placa prenotocordal se concentra para formar la notocorda. La notocorda tiene la forma como si fuera de un tubo, ¿sí? Y me va a tener un crecimiento de la fosita primitiva hacia la placa precordal o hacia la parte cefálica, y va a formar un conducto, se llama conducto neuroentérico, que es el único momento en el cual me va a comunicar el amnios con el saco vitelino. ¿Ok? Y aquí yo tengo mi mesodermo, como va a tener un crecimiento, ¿sí? Lateral y anterior. Entonces, aquí yo tengo mi línea primitiva, ¿sí? Mi fosita, y aparece mi notocorda. De la fosita primitiva
hacia la parte cefálica a nivel de la placa precordal, forma el conducto neuroentérico, y mi notocorda también me sirve como neuroeje para el crecimiento de mi sistema nervioso central. Estamos hablando al final de mi tercera semana de gestación. Y pues bueno, al final de mi tercera semana de gestación aparecen estas sustancias que van a ser las inductoras del crecimiento de mi embrión. La parte cefálica, la parte caudal, la parte izquierda, la parte derecha y el crecimiento anteroposterior. ¿Ok? Y pues bueno, aparecen estas sustancias. Aquí yo tengo entonces mi notocorda. Tengo mi línea primitiva, aquí tengo mi fosita y va a tener un crecimiento. Aquí tengo yo mi fosita y la placa precordal va a formar la notocorda y tiene un crecimiento cefálico para fusionarse con mi placa precordal. ¿Ok? Y forman el conducto neuroentérico, que es el único momento que va a comunicar el amnios con el saco vitelino. Viéndolo en un corte transversal, aquí tengo mi epiblasto, aquí tengo mi mesodermo, aquí tengo mi notocorda, fíjense cómo tiene la forma de un tubo, ¿sí? Y aquí tengo mi hipoblasto o mi endodermo, ¿ok? Otra representación de la fosita primitiva tiende a tener lo que es el crecimiento cefálico para fusionarse con lo que es la placa precordal, que va a dar origen a la membrana bucofaringea, y aquí mi notocorda va a servir como eje axial para el desarrollo de mi sistema nervioso central. Aquí tengo yo mi mesodermo, paraxial, intermedio y lateral. ¿Ok? Y así es como se forma mi notocorda. Y pues bueno, en la línea primitiva va a empezar a aparecer una sustancia que se llama nodal. Esta sustancia nodal, pues obviamente viene sintetizada por lo que es la proteína morfogénica de hueso, como lo que es SHIP, como es el endodermo vascular anterior, que van a generar los ejes de mi crecimiento de mi embrión. Y pues bueno, este nodal se sintetiza principalmente a nivel de mi línea primitiva. ¿Y qué va a generar ese nodal? Que mi línea primitiva se mantenga presente y que inicie la síntesis de otras sustancias para lo que es el crecimiento y el desarrollo de mi embrión, ¿sí? Y pues bueno, si este nodal persiste, va a generar la formación de un teratoma sacrococcigio. Si este nodal no está ausente, pues obviamente me va a generar alteraciones genéticas en mi embrión, que si mi organismo o si el organismo de la paciente es muy bueno, puede abortar, ¿sí? Y puede generar lo que es la eliminación de este embrión para que no prosiga su desarrollo. La mayor parte de las alteraciones genéticas, la mayor terminan en abortos de forma espontánea porque su organismo lo reconoció que está completamente alterado y pues bueno, va a terminar en un aborto. Entonces el nodal se sintetiza en la línea primitiva y va a generar la iniciación y el mantenimiento de la misma. Pero este nodal también va a regular el crecimiento y la síntesis de otras sustancias. Ahora, nos vamos con lo que es el endodermo vascular anterior. El endodermo vascular anterior principalmente se va a sintetizar a nivel de la placa precordal y va a generar también lo que es la expresión de otros genes como el OTX2, el IP1, HEX1 y Cerberus, que van a generar o van a ser inductores, sobre todo, del desarrollo del sistema nervioso central. Aparecen también lo que son los ácidos retinoides, que también son inductores, sobre todo de mi sistema nervioso anterior e intermedio. Aquí tengo yo mi proteína morfogénica de hueso, que me va a tener el crecimiento de mi mesodermo paraxial, intermedio y lateral. Que bueno, proteína morfogénica de hueso que se presenta principalmente en la parte anterior de mi mesodermo,
va a generar el crecimiento anteroposterior. Pero bueno, esta sustancia también tiene que estar inhibida por otras, porque si no generaría una alteración genética. Y en la parte posterior o dorsalización, ¿sí?, de mi embrión aparecen otras sustancias que se llaman gosecoid, cordina, folistina, y que me van también a ser inductores de mi desarrollo de mi sistema nervioso central, lo mismo que SHIP o sónico erizo. Y pues bueno, ya les había yo dicho que el nodal va a generar el mantenimiento y la iniciación de mi línea primitiva, que se encuentra en esta parte, ¿ok? Y pues bueno, el nodal va a generar la expresión de la mayor parte de los órganos del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que el nodal no se encuentra del lado derecho. Entonces me va a dar origen al desarrollo de los órganos del lado izquierdo, lo mismo que lefty. Lefty y nodal van a expresar los órganos del lado izquierdo, como por ejemplo, el pulmón del lado izquierdo que tenga dos segmentos, superior e inferior. Que la punta del corazón sea hacia el lado izquierdo. Que empiece a tener crecimiento o la aparición de mi vaso. Que la curvatura mayor del estómago, ¿sí?, empiece a tener mayor crecimiento, ¿sí?, principalmente. Y pues bueno, del lado derecho aparece una sustancia que también se sintetiza por la línea primitiva que se llama SNAIL. Y SNAIL va a expresar la mayor parte de los órganos del lado derecho. ¿Como cuáles? Que mi lóbulo, que mi pulmón derecho tenga 3 segmentos. Que me aparezca el hígado. Que me aparezca mi vesícula biliar. Que mi vena cava permanezca del lado derecho. Que condicione la rotación de mi intestino. ¿Esto qué quiere decir? Que la rotación para que quede mi colon ascendente y mi apéndice del lado derecho. Si SNAIL, nodal y lefty no llegan a aparecer, entonces vamos a encontrar lo que se le llama isomerismo o lateralidad alterada. Que los órganos, por ejemplo, el vaso aparezca del lado izquierdo, o que aparezca poliesplenia, o que tengamos ausencia de lo que es el vaso. O hipotrofia de lo que es la vesícula biliar, o hipotrofia de lo que es el hígado. O la desviación de la punta, en lugar de que quede del lado izquierdo, aparezca del lado derecho. Entonces, estas sustancias van a generar el crecimiento y el desarrollo de los órganos tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y bueno, en la parte inferior aparece otra sustancia que se llama brachiuria. Y la brachiuria va a generar lo que es el crecimiento y el desarrollo de mi mesodermo, sobre todo inferior. ¿Qué quiere decir? Para formarme sobre todo mis extremidades inferiores, como es fémur, como es rótula, como es tibia, peroné y los pies. Si esta sustancia no aparece, entonces vamos a tener un producto con hipoplasia, con atrofia o con sirenomelia, que son las extremidades fusionadas unas con otras o extremidades muy cortas. ¿Ok? Y bueno, entonces brachiuria se expresa en la parte inferior, nodal y lefty del lado izquierdo, SNAIL del lado derecho. ¿Ok? ¿Vamos? Otra forma. ¿Cómo se van presentando unas con otras? Pues bueno, ahora la dorsalización, sobre todo del mesodermo posterior, se va a llevar a cabo gracias a estas sustancias que llama cosecoid, cordina, noguina, folistina, ¿sí? Que obviamente van a antagonizar a la proteína morfogénica de hueso en la parte dorsal de mi mesodermo, y que también estas van a ser inductoras del crecimiento de mi sistema nervioso central. Aquí aparece el nodal en la línea primitiva, aparece SNAIL, sobre todo del lado derecho, lefty del lado izquierdo y brachiuria en la parte inferior. Entonces, todas estas sustancias van a tener una secreción de manera adecuada, que si tenemos ausencia o sobreexpresión de las mismas, me van a generar alteraciones del eje de mi embrión. ¿Ok?
Este es otro ejemplo, como son inductores de. Aquí tengo otra diapositiva donde las diferentes, unas se antagonizan unas con otras, los inductores que me van a empezar a generar. Y pues bueno, entonces estas sustancias van a generar los ejes de mi sistema, de mi embrión, tanto la parte cefálica, la parte caudal, la parte anteroposterior, la parte posterior, y van a dar origen a los ejes de mi cuerpo que se le van a llamar señalización, que esto sucede a finales de la tercera semana de gestación e el inicio de la cuarta semana. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los diferentes órganos expresados del lado derecho, los órganos expresados del lado izquierdo, y cuando no se llevan a cabo, pues vamos a encontrar lateralidad, situs solitos, donde vamos a encontrar el páncreas anular, donde vamos a encontrar ploniesplenia, asplenia, donde vamos a encontrar situs inversus totalis. Los órganos del lado izquierdo se presentan del lado derecho y viceversa. ¿Ok? Y podemos encontrar isomerismo izquierdo o isomerismo del lado derecho, dependiendo de las sustancias como se expresen en el eje de mi embrión. Aquí tengo un ejemplo de esta paciente. ¿Qué creen que le pasó? ¿Qué tuvo ausencia? ¿Quién me quiere decir? Sustancia de señalización, de brachiuria. Sí, por eso brachiuria. Ok, porque tengo una hipoplasia, ¿sí? Una atrofia importante, sobre todo en las extremidades inferiores, o en esta paciente que tiene una fusión de las extremidades inferiores. ¿Ok? Bueno, cuando el nodal persiste, acuérdense ustedes que mantiene la línea primitiva, si persiste mayor tiempo, me van a dar origen a los diferentes teratomas sacrococcigios, que no es más que crecimiento y desarrollo de mis tres capas germinales, pero principalmente de mi mesodermo caudal. Y pues bueno, en estos teratomas sacrococcigios tenemos las tres líneas celulares. Podemos tener tejido nervioso, tejido mesenquimatoso y también de endodermo. Y existe una clasificación de los teratomas sacrococcigios y obviamente vamos a encontrar alteraciones de funcionamiento, sobre todo del sacro y el coxis. Podemos encontrar también alteraciones del control de esfínteres. Podemos tener alteraciones sobre todo de la movilidad de las extremidades inferiores, y este tipo de pacientes pues van a tener limitaciones funcionales más adelante. Este es un ejemplo de un paciente prematuro donde tiene un teratoma sacrococcigio tipo 1 y pues obviamente va a tener repercusiones sobre el control de las esfínteres y sobre todo en la movilidad de sus extremidades inferiores. Pues bueno, estamos hablando de señalización, ¿verdad? Y pues bueno, aquí yo tengo mi epiblasto, mi ectodermo, mi endodermo. Aquí ya tengo mi tercer línea germinal, que es mi mesodermo. Aquí ya tengo mi notocorda. Y fíjense cómo mi notocorda está formado por diferentes tipos de líneas celulares para formar un tubo que va de mi fosita primitiva a mi placa precordal y que me va a servir como eje para el desarrollo de mi futuro sistema nervioso central o mi tubo neural. Y pues bueno, vamos a hacer en grande esta celulita. Y aquí yo tengo mi célula, ¿sí? Con su núcleo. Cómo esta célula va a empezar a generar inducción de sustancias de los diferentes tipos de genes y que empiece a tener la liberación de la misma para que tenga efecto sobre otra célula y esta célula empiece a tener un crecimiento que va a dar origen a la señalización, al crecimiento de los ejes de mi embrión. Y una de las principales sustancias que tenemos, pues ya saben, factor de crecimiento beta, proteína morfogénica de hueso, endodermo vascular anterior, sónico erizo, que obviamente son muy importantes como inductores para el desarrollo de mi sistema nervioso central. Y pues bueno, aparece la señalización, pero también aparece una cosa que se llama neuralización, que la vamos a ver más adelante
cómo mi epiblasto empieza a tener crecimiento de mis crestas neurales para fusionarse y formar un tubo propiamente dicho en mi embrión. Este es un ejemplo, como tengo yo mi ectodermo, donde las diferentes sustancias como sónico erizo, como los retinoides, como cosecoid-cordina, empiezan a tener el crecimiento de mis crestas neurales, tanto derecha e izquierda, para fusionarse, tanto la derecha como la izquierda, para formar un tubo, y este tubo, pues obviamente, va a dar origen a mi sistema nervioso central y periférico. Y los diferentes tipos de sustancias que van a apoyar y van a ser muy importantes para el cierre de mi tubo neural. Si estas sustancias no las tenemos de manera adecuada, pues vamos a tener las alteraciones genéticas que vamos a ver más adelante. Aquí tengo otro ejemplo donde tengo mi ectodermo, aquí tengo mi notocorda que es de mesodermo, como mi placa neural empiezan a tener crecimiento y abultamientos laterales. Tengo un surco en la parte central, que es surco neural. Mi placa neural empieza a tener mayor crecimiento para fusionarse izquierda con derecha y formar mi tubo. Y aquí mi placa neural o crestas neurales me van a dar origen a diferentes órganos, como es glándulas suprarrenales, como es la coloración de piel, como son los ganglios sensitivos, sobre todo dorsales, el sistema nervioso simpático y parasimpático, que se va a formar principalmente de las crestas neurales. Y aquí ya tengo mi tubo neural que se empieza a fusionarse, y aquí tengo mi notocorda, el notocorda que va a servir como un cilindro eje para mi tubo neural. ¿Ok? Otro ejemplo donde tengo mis crestas neurales, como van creciendo, como van fusionándose para formar lo que es la línea neural, para fusionarse unas con otras. Aquí ya casi se fusionan, aquí ya se fusionaron y van a formar mi tubo neural. Aquí tengo mi notocorda y aquí tengo mis crestas neurales, cómo se van a dividir lateral a mi tubo neural. Y pues bueno, esto normalmente inicia lo que es en el día 22 o 23 de gestación, que es el cierre del tubo neural. Y este es otro ejemplo donde yo tengo mi ectodermo, mi placa neural, aquí tengo mi notocorda y cómo van teniendo crecimiento de mis crestas neurales para fusionarse unas con otras, y aquí ya casi se cierran y aquí ya lo tenemos formado. Y aquí yo tengo ya mi tubo neural, ¿ok? Aquí ya tengo mis crestas neurales que se van a poner en la forma lateral del mismo. Y aquí en la parte intermedia, pues tengo yo mi mesodermo paraxial, intermedio y lateral. Y aquí yo tengo mi notocorda, que lo vamos a ver más adelante, que van a ser los vestigios de los diferentes cuerpos vertebrales de mi columna. Y pues bueno, nos vamos a quedar hasta acá, chicos, para que vaya yo a la par con los otros chicos. ¿Ok? Entonces, en la cuarta semana, ¿qué aparece? La señalización y la neuralización, que es la formación del tubo neural. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas que tengan, chicos? ¿Voy muy rápido? ¿Voy más lento? Doctor, ¿Sí? entonces la membrana bucofaringea, de dónde va a provenir? La membrana bucofaringea va a formarse parte de lo que es la placa precordal. Si te acuerdas de la placa precordal, que son células amarillas que van a dar origen a mi estomodeo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Sí, gracias. ¿Si te acuerdas de esa placa precordal? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Hola, hola. Espero no haberlos dormido. Yo sé que esto de embriología es un poquito árido, aburrido, pero bueno, trato de darlo lo más sencillo que se pueda. Todo bien, doctor, gracias. Los demás chicos, Vamos bien. Todo bien, ¿sí? doctor, gracias. Mañana Gracias, al doctor. inicio de clase pregunto lo que vimos hoy. ¿Quedamos? Sí, doctor, está bien. Al azar, Sí. ¿eh? Sí, doctor, gracias.
Bueno, Gracias, doctor. nos vemos el día de mañana.